El tema actual es la reunión de política monetaria del FOMC. ¿Aumentarán o no las tasas? Mi invitado es Jan Randolph y vamos a conversar sobre los eventos más importantes de la semana. Jan, la semana comenzó con los mercados dirigiendo los datos débiles de China que mostraron que la producción industrial en términos anuales aumentó menos que el esperado 6,1%, mientras que la inversión en activos fijos aumentó al ritmo más lento desde el 2000. Los mercados de valores de China sufren otra caída, pero ¿qué es lo que todo eso indica sobre la economía china ahora y en el futuro? En el corto plazo estamos viendo una desaceleración de la economía china. Hay diferentes maneras de medir la fuerza de una economía. El PIB, producción industrial, el mercado de valores es probablemente la medida menos valiosa para mostrar la desaceleración de China. En este mercado hay mucho exceso de ahorro y liquidez. Se parece más a un casino que a un indicador del real rendimiento subyacente de las empresas y de la economía. Pero sí, definitivamente está ocurriendo una desaceleración. El año que viene, las cifras oficiales quedarán por debajo de 7%. Creo que podemos reducir 1 o 2% de esa cifra y tendremos una visión real de la economía. Pero es probable que sea canalizada para el próximo año y no para este año. La semana pasada, el Banco Central de Rusia parecía que se había rendido con el petróleo y mantuvo las tasas, destacando preocupaciones sobre la reciente debilidad del rublo y el impacto de eso en la inflación. Ahora, los mercados emergentes en general tienen sus monedas bajo presión a la baja. ¿Cuándo se estabilizarán esas tendencias? Creo que todo está conectado. La debilidad de las monedas y los mercados emergentes, la caída de los precios de las commodities y la desaceleración de China. Todo eso está claramente conectado, pero es importante poner los bueyes delante de la carreta. La causa, de hecho, es la desaceleración de China. Ese sigue siendo el mayor riesgo. Eso está llevando a la debilidad de los mercados de commodities, quitándole de nuevo el impulso a los precios del petróleo. La debilidad del crecimiento de los mercados emergentes también ocurre debido a la desaceleración de China como un mercado de exportación. Hay debilidad generalizada y todo eso apunta hacia dónde se dirige China. Por eso, si preguntamos hacia dónde va el rublo o hacia dónde va el petróleo, primero tenemos que preguntar hacia dónde va la economía de China. La crisis migratoria es un problema constante y Alemania cerró su frontera con Austria, esencialmente suspendiendo el Tratado de Schengen. Jan, ¿cuáles son los reales costos económicos y las ventajas de la crisis de refugiados en Europa? Es interesante porque, por supuesto, este es inmediatamente un asunto politizado y está legítimamente en la mente de los políticos y la población en general. Lo primero que viene a la mente son los costos para mantener a la gente segura, la presión adicional en los servicios públicos, salud, educación y lo que podría eso significar en términos de presupuesto. Podemos calcular los costos inmediatos y habrá más costos. Por ejemplo, en Alemania se estima que tendrán que gastar 6.000 millones de euros, pero ellos tienen un superávit presupuestario de 20.000 millones de euros. Por eso, ciertamente los alemanes pueden pagarlo fácilmente. La gestión de ellos es muy interesante. Creo que si logran hacer la integración correctamente, 2/3 de los refugiados inmigrantes, particularmente los de Siria, se consideran empleables y tienen educación formal. Muchos son de clase media y deben integrarse más fácilmente. Eso resultará en un beneficio a largo plazo, en particular para Alemania, que tiene una población decreciente y que está envejeciendo. Sin los refugiados o emigrantes, Alemania enfrentará un déficit neto de 1,8 millones de su fuerza de trabajo en 2020. Es decir, los refugiados compensarán eso de alguna manera, pero no totalmente. Los mercados están jugando un juego de espera por la decisión de tasas de la Fed del jueves. ¿Qué opina de la sugerencia de que era necesario hacerlo antes y que por dejar las tasas muy bajas durante tanto tiempo, la Fed se encuentra inadvertidamente atrapada y a la merced de shocks económicos y financieros externos? ¿Habrá un aumento de tasas? Ese es un argumento clásico. El obstáculo fundamental es que las tasas de interés necesitan aumentar en algún momento, es decir, volver a lo normal, porque para eso es que sirven las tasas de interés en última instancia, para enfriar la economía cuando comienza a recalentarse. Pero hasta ahora no estamos viendo una economía recalentada, y la señal de eso es la inflación. La inflación es muy débil y todavía no podemos ver la razón que normalmente lleva a los bancos centrales a aumentar las tasas. Ellos tendrán que tomar en cuenta lo que sucede en el exterior.
En última instancia, eso hará un diagnóstico de su propia economía. La fortaleza del mercado de trabajo, el crecimiento de los salarios, la fuerza de la economía estadounidense en general. Evaluarán esas señales. Pero hay ese contragolpe de otros países, de China, de las commodities, y es posible que quieran esperar un poco más para ver si esos efectos se desgastan primero antes de tomar la decisión. Creo que el aumento será para finales de año y no esta semana. Jan, gracias. Espectadores, nuestro equipo de televisión cubrirá todos los eventos que discutimos. Sigan conectados. Hasta luego.